Muy buenos días, muy buenas tardes. Comenzamos con un nuevo episodio de Mito Música y algo más, con el fin de, entre otras cosas, conocer nuestro mundo simbólico interior. Se encuentra hoy con nosotros Claudia Sánchez Salamanca, psicóloga con más de 30 años de experiencia en el área clínica. Su especialización profesional ha sido la terapia familiar sistémica y ha trabajado por más de 25 años en el abordaje terapéutico, la investigación y la prevención de casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Desde hace más de 20 años ha complementado su formación y experiencia profesional con estudios de psicología transpersonal. Desde el año 2016 es terapeuta certificada en imaginación guiada con música, GIM, por el Atlantis Institute de Estados Unidos y es fellow de la AMI, la Asociación de Música e Imagen, y en Hologym, que es una combinación de la respiración holotrópica y la imaginación guiada con música. Claudia está también certificada por Growth Transpersonal Training de Estados Unidos y actualmente es facilitadora de talleres de respiración holotrópica. Posee experiencia profesional de más de 25 años como instructora en múltiples programas, seminarios, talleres y cursos de capacitación en áreas relacionadas con el abordaje integral de la violencia sexual, pautas de crianza, escuela de padres, desarrollo de la sexualidad, crecimiento personal y desarrollo humano. Es coautor además de documentos y publicaciones. Muy buenos días, Claudia. Un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, Cintia. Muchas gracias por tu invitación y la idea es que este sea un encuentro donde podamos compartir experiencias sobre todo. Bien, bien. Bueno, esa es la idea. Bueno, Claudia, para comenzar, cuéntanos un poquito cómo, ¿no? Con tu experiencia de psicóloga clínica y al mismo tiempo de terapeuta GIM, ¿no? ¿Cómo abordas un proceso terapéutico con GIM cuando el paciente o viajero, como llamamos en este método, trae a la sesión un trauma personal? Este trauma, ¿no? En tu experiencia, que puede ser de abuso, de situaciones de abuso, de cualquier tipo de abuso o violencia sexual. O sea, ¿es posible tratar este tipo de traumas con el método GIM? Y por supuesto, de hecho, siento que dentro de todas las cosas que he aprendido en mi experiencia, es una de las herramientas más potentes. Para mí ha sido sorprendente el poder impresionante de la música. Y Mm, cada día se me confirma durante mi experiencia en esto. Como ya sabes, pues trabajo específicamente o sobre todo temas que tienen que ver con trauma por violencia sexual particularmente. Y digamos que para entenderlo en general, pues en el proceso con imaginación guiada, pues uno siempre tiene que empezar con una situación de estabilizar y ayudar a reducir ciertos síntomas inicialmente en un proceso. Eso quiere decir que a veces arrancamos con música, pero muchas veces no necesariamente arrancamos con música, sino que ayudamos o deberíamos ayudar a dar herramientas para estabilizar, porque recordemos, el trauma es una experiencia que ocurrió en el pasado, pero que se vive en el presente de una mm, manera que puede interferir mi vida, porque cuando ocurrió, generalmente está relacionado con amenazas, con impotencia, con terror, con pérdida de control, con desempoderamiento. Entonces, cuando la persona asiste, que además eso es un acto de valentía grandísimo, poder decir, enorme. quiero enfrentar este dolor porque lo que mucha gente le pasa, y es también comprensible, es evitar el dolor. ¿Qué hago para no, que esto no me duela y que esto no me Mm, afecte negativamente en mi vida, pero entonces prefiero no verlo? Cuando deciden consultar, es una manera de decir, ok, voy a verlo y voy a ver cómo me enfrento con este dolor. Entonces es una decisión valiente en primera instancia y hacemos esta fase inicial donde además aquí la relación terapéutica es fundamental. Si mm, uno acá no establece
una relación de confianza, pero sobre todo de seguridad, donde la persona sienta que esto es un espacio seguro, pues el proceso no se va a dar por más técnicas maravillosas que uno tenga. Claro, claro. Entonces, después de ese proceso, que uno podría trabajar imaginación guiada de manera corta o progresiva, Mm, pues ya podemos ir entrando al procesamiento de recuerdos traumáticos. Ahí podemos durar mucho tiempo trabajando. Vamos, iré contando cómo de alguna manera estos recuerdos aparecen y vuelven y aparecen y vuelven y aparecen. Eso es una constante, ¿no? Como que vuelven ciertos temas a aparecer. De modo que la terapia vaya evolucionando hacia una integración y hacia una proyección favorable hacia el futuro. Entonces, digamos que ese es el panorama general. mira, Habiendo dicho esto, también debo decir, y mm, cada persona lo vive distinto, y claro, cada proceso lo vive es distinto. distinto. Pues no puede uno puede dar generalidades, pero entendiendo que cada persona tiene su propia dinámica, las familias tienen su propia dinámica, y la evolución también puede ser muy particular en cada caso. Mm, y ahora recién que mencionabas el tema de los recuerdos, las memorias traumáticas, ¿no? Que aparecen y se repiten, ¿no? ¿Qué papel juega la música en el acceso, ¿no? A esas memorias, a esos recuerdos, a esas vivencias traumáticas, ¿no? Durante una sesión de gym. ¿Qué papel juega la música? Bueno, la música es impresionante porque permite acceder a memorias que tal vez desde la razón, desde la lógica, desde la conciencia presente, pueda que no estén y no afloren. Para Mm, explicarlo, para hablarlo de manera muy básica, la memoria podría dividirse como en dos tipos de memoria. Una memoria que es explícita, es decir, la que yo recuerdo como mi memoria autobiográfica. Yo me acuerdo que cuando tenía 7 años me pasó esto y esto y esto y esto. Pero hay otro tipo de memoria, que es lo que se llama la memoria implícita, y es como la memoria del cuerpo y las sensaciones que mm, están ahí. También está, pero está debajo de la conciencia. Ese tipo de recuerdos no los tengo conscientes, pero pueden aparecer en sensaciones corporales, por ejemplo. claro, claro, Eso es lo que se claro. llama la memoria implícita. Entonces, ¿qué ocurre con la música? Como la música te lleva a esa parte del cerebro, la parte más intuitiva de tu cerebro, que se conecta con la música, con el arte, con la poesía, porque cuando trabajamos con música, conectamos con esa parte del cerebro. Entonces, obviamente aparecen estas memorias implícitas también. O sea, Mm, aparecen las explícitas. Me acuerdo y vuelvo y veo la imagen cuando pasó esto y esto y esto. Pero al mismo tiempo pueden aparecer estas memorias implícitas donde se expresan a través de muchas formas, de dolores, de sensaciones, de símbolos mm, incluso, ¿no? mm. Entonces, como la música lleva hacia allá y no está tanto en el terreno de lo racional, puede traer información complementaria y de mucha sabiduría, porque una de las cosas que seguramente tú lo has dicho en muchos programas en los que trabajas acá, es que uno se conecta con esas cosas dolorosas, pero también se conecta con algo maravilloso de nuestro sanador interno, y Mm, es que nos puede traer luces increíbles, formas claro, maravillosas que a e veces uno inesperadas. conscientemente no se le ocurrieron. Claro, claro, Una claro. de las cosas increíbles es que con la música puedes acceder a mucho más de esta información, pero te trae también insights, análisis que de pronto no habías hecho, o relaciones o perspectivas Claro, distintas claro, que no habías visto antes. Y claro. lo trae su propio sanador interno. Entonces, eso es algo que también los terapeutas de Jim honramos, ¿no? Y es, confiamos en que hay una sabiduría interna que Mm, es la que te trae la experiencia, los recuerdos, pero también te trae las luces y las perspectivas maravillosas que no habías visto.
Qué Por belleza. eso es que es maravillosa la música. Qué belleza esto que dices. Y en lo que respecta a nuestro podcast, ¿no? Que es el mundo simbólico interior. ¿Cómo es el mundo simbólico interior de una persona que ha atravesado este tipo de traumas, ¿no? O sea, ¿hay elementos en común entre las personas que han vivido, por ejemplo, algún abuso sexual o violencia intrafamiliar, de cualquier tipo de violencia? ¿Hay elementos simbólicos comunes que tú has observado a lo largo de tu experiencia como terapeuta, Jim? Bueno, mira, hay algo que a mí me ha llamado la atención y Mm, lo veo en los mandalas, pues para la gente que mm, no sabe, después de que la persona experimenta la música, hace un dibujo de su experiencia. A ese dibujo le llamamos mandalas y esa expresión gráfica, además de lo que pasó, que le ayuda a integrar y a ir comprendiendo lo que le ocurrió, pues también está trayendo una cantidad de simbologías. Yo siento que hay una particularmente que últimamente me está llamando la atención con mis viajes y es la sensación de que hay un peso, un yunque, una pared, un hueco en el pecho. Una cosa en el pecho o en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, recuerdo a una que siente una placa de hierro sobre sus genitales, porque hubo mm, una experiencia de violencia sexual, entonces ahí en los genitales, una cosa que le impide conectarse con esa parte de su cuerpo, ¿no? Es como si sintiera que su cuerpo está dividido en dos y de la cintura o en toda la parte del sacro, ahí hay una esta pared de hierro que está, pero también está el yunque que me lleva, el hueco profundo que no sé cómo entrar y si entro ahí me da un susto terrible porque qué tal que no salga de ahí claro, nunca. Es un poco el miedo. Y también por eso es que la gente a veces no continúa porque le da miedo encontrarse con estos temas. Pero lo que es importante allí también, y quiero aprovechar para decirlo, aunque te dé miedo, aunque haya esto, es justamente mirando a la cara mm, estos miedos, estos bloqueos que se pueden ir resolviendo, integrando. Y cuando ya los puedes ver, no son ni tan terribles, ni tan amenazantes, ni tan peligrosos. Pero la única manera de llegar allá es viéndolo, experienciándolo, acompañado. Claro, no, claro, no, claro. es importante que uno sienta que a uno lo acompañan en esto porque es muy difícil. Entonces esa sensación de vacío, bloqueo en el pecho, en diferentes partes del cuerpo, sí lo siento que es un fenómeno como repetitivo, que se Muy. expresa en símbolos diferentes, pero Ah, que muestra lo mismo, es una pared, un hueco, un vacío, un bloqueo que está mostrando desde el punto de vista corporal. Siento que esto es algo que lo he visto. Por otro lado, absolutamente. también hay ciertos temas que son de alguna manera repetitivos, es decir, se vuelven y se tocan. Y claro, en cada momento se expresará o se reflejará, tal vez con metáforas o símbolos distintos, pero en el fondo es la culpa, el Mm, miedo, la rabia, mm. el perdón, los temas recurrentes. Para emociones como muy Y fuertes, ¿no? y todo el tema de la autoestima, ¿no? De cómo me percibo a mí mismo, porque esto es devastador lo que puede hacer en términos de cómo me veo a mí mismo. Entonces, em, los símbolos pueden variar, pero creo que los temas sí son comunes. Claro, claro, claro. Entonces, estos temas que estoy diciendo sí siento y muchas veces pasa que hemos trabajado ya la culpa, ¿no? La gente siente que, bueno, ya, y le da como pena decir, pero es que todavía necesito volver a trabajar. Y entonces es muy frecuente con viajeros que han tenido traumas, sobre todo traumas repetitivos, ¿no? No solo que pasó una sola vez, o aunque haya pasado una sola vez, que vuelve y otra vez y tenemos que volverlo a abordar, pero está muy bien hacerlo porque cada vez que lo hacemos, siempre llega una perspectiva distinta, desde otro lado, Claro. una forma diferente de verlo.
Se van sacando capas, Sí. ¿no? Que O se sea, el van. hecho de que uno lo haya hablado una vez o dos veces, generalmente no es suficiente. Al cabo del tiempo vienen otras disparadores, Mm, otras situaciones que vuelven a poner sobre la mesa el tema y vuelvo a sentirme culpable. ¿Y pero por qué fue que yo lo permití? ¿Por qué fue que yo no pude parar esto? Y vuelve otra vez. Entonces, en esto hay temas que se repiten y se repiten, mm. aunque simbólicamente puedan expresarse de maneras distintas. Entonces, ¿y ¿Sí? podrías compartirnos un ejemplo en el cual el método JIM facilitó un proceso de sanación significativo en un paciente? ¿Alguna experiencia, algún caso en particular que puedas obviamente compartir? Bueno, recuerdo varios, pero siento que hay uno particularmente en lo que creo que este método le ha ayudado mucho y también a mí me ha permitido aprender, Ujú, aprender con mi viajero. Ha sido una experiencia de aprendizaje conjunta. Yo he aprendido con él y él ha aprendido conmigo. Y este es un hombre que siendo adulto recuerda haber sido abusado por un adulto muy, muy, muy cercano a su familia. Y este tipo de abuso pasó en varias ocasiones, como desde los 5 hasta los 8 años. Y él lo recordó unos 2 o 3 años antes de que decidiera venir a consulta. Y a él le encanta la música, le encanta. Él no trabaja en esto, pero le encanta. Y entonces empezamos a trabajar con la música y como tiene una conexión tan especial con la música, él se suelta de una manera muy profunda. mm, Y eso ha hecho que él ha trabajado este tema y con él sí que aprendí la importancia de lo que te estaba diciendo, de que volvemos a ciertos temas y volvemos a ciertos temas. Llevamos 2 años y medio trabajando, una vez casi en promedio, digamos, ¿no? Una vez cada semana o cada 15 días en promedio, durante 2 años y medio. ujú, Primero, siempre la experiencia es distinta. Aunque estemos trabajando incluso los mismos temas, todo lo que sale es diferente. Y por otro lado, ha sido muy importante y yo creo que también esto es clave para las personas que están trabajando en este método y que les interesa, es que uno tiene que complementar su conocimiento y fortalecerse también sobre los temas en los que está trabajando, porque la imaginación guiada te permite traer una cantidad de información, pero la integración que se hace después de la experiencia de la música es absolutamente clave en este tipo de pacientes. Es fundamental. decir, necesitamos dar tiempo para ver qué pasó, qué tiene que ver esto, qué me muestra, qué me dice, porque no puedo simplemente dejar que traiga esta información sin integrar. Entonces, la integración en este tipo de viajeros es mucho más larga que con cualquier otro, o pues, o no, con personas que no la tienen, Ujú, ujú, porque tenemos que además brindar herramientas que le complementen su integración, claro. ayudarles con ejercicios de estabilización, con preguntas que le ayuden a la reflexión y al poder caer en cuenta desde el punto de vista terapéutico de su proceso, donde le refuercen aquellas cosas que está viendo y aquello positivo y donde le permitan vislumbrar y acercarse y darle elementos de análisis para Ujú, analizar sus miedos o todo esto que está pasando o incluso las dinámicas familiares que están ocurriendo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que si uno va a trabajar en estos temas, no es solamente tiene que saber de gym o de imaginación guiada, mejor dicho, tiene que también tener información sobre trauma y claro. sobre qué es útil en el trabajo terapéutico con víctimas de violencia sexual, como Específicamente, con claro. cualquier otra especialidad, ¿no? Con cualquier otro tema. Si estamos hablando de trastornos alimenticios, es igual. Si estamos hablando de adicciones, es igual. Mm, Entonces, para aquellos que se están formando en esto, tienen que saber que además de desarrollar la técnica, tiene que profundizar en las dinámicas que
relacionales, individuales, familiares que se dan en cada tipo de retos, ¿no? O de Claro, patologías. claro, claro, claro. Bien, y Claudia, ¿qué le dirías a un paciente que se muestra escéptico o temeroso a probar este método, ¿no? Alguien que te está escuchando y dice, "Mm, me gustaría probar, pero no sé si es para mí o ¿qué dirías?" Yo diría que recordando lo que de alguna manera ya hemos hablado, es lo más importante, no es tanto la técnica como con quién lo haces. Ujú, Es importante que sientas que esa persona con la que lo vas a hacer te da confianza, ujú, que sientes que haces, por decir de alguna manera, un clic con esa cierto, persona, que tú puedes claro. decir, Te me siento conectas, ¿no? cómoda, me siento segura, porque si no existe esa sensación de Mm, seguridad y de confianza, pues la persona tampoco se va a soltar y por más maravillosa que sea la música, pues la gente también se resiste y pone resistencias, ¿no? claro. Para protegerse. Porque es que además cuando uno ha vivido un trauma, una de las dinámicas más difíciles es que generalmente pasó por alguien que yo conocía, quien confiaba o quien esperaba que me cuidara, no que me hiciera daño. Entonces uno de los efectos emocionales más duros es, ¿yo cómo puedo volver a confiar? Ujú, Entonces eso hace que lo primero es que esa persona, que además que sepa de imaginación, ya sientas que te da la confianza y la seguridad. Lo primero que todo. exacto. Y luego puedes expresar y decir, yo tengo miedo, ¿sí? Pero alguien hacía una metáfora que a mí me gusta mucho y es, imagínate que vas a trepar una montaña, vas a trepar al Everest. Es Ujú, difícil, pero existe una cosa que es el entrenamiento y el campo base. Campo base está antes, o en la parte de abajo de la montaña, claro. y ahí se quedan un montón de tiempo hasta que uno se habitúa, practica, Aclimatarse, te aclimatas, ¿no? se aclimata, aprende bien cómo es que se emocionan las cuerdas, las escaleras, la no sé qué, y solamente después de que ya se ha aclimatado, puede empezar a subir el Everest, pero en diferentes campos base. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que entrarle a este tema es como treparse a la montaña del Everest y que uno tiene que quedarse en el campo base el tiempo que necesite Ujú, sin hasta que forzar, claro. par. Ujú, Bien, entonces, todo esto para decir, uno puede ir de manera progresiva, uno puede ir lentamente, pero es muy importante poder hablar del miedo que esto le produce para que el terapeuta también pueda saber qué tan rápido no puede ir avanzando. A veces uno como terapeuta, como no le está pasando lo que le está pasando al viajero, a veces uno puede ir más rápido de lo que él puede. claro. Y entonces es fácil que ahí se rompa la relación. Entonces es muy importante que uno pueda ser siempre consciente de que cuál es la velocidad a la que este viajero puede ir. Y si nos tocó quedarnos en el campo base 3 meses, 6 meses, es lo que hay que hacer Exacto. para poder continuar. Bien. Entonces, eso sería lo que diría. Y le diría, prueba una vez y si no te funciona y no te gusta, pues nada, hay muchas otras maneras de abordar, Exacto. eh, pero inténtalo una Ujú, vez, al menos una vez, y ahí decides, porque uno lo puede explicar de todas las formas y las maneras, pero es que es completamente distinto entenderlo desde la razón que vivirlo ya y uno con vivir la ojos cerrados, experiencia, sentarse ¿no? en un sitio, Del método, totalmente. soltarse y ver, ¿y esto a dónde me lleva? Y, o sea, es completamente diferente. Entonces, hay que vivirlo, por más de que uno lo Vivir. explique, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bien, Claudia, muchísimas gracias. ¿Cómo pueden contactarte los oyentes? Cuéntanos si quieres dejar tu email, si alguien quiere entrar en contacto contigo, ¿cómo te conecta? Bien, nosotros con mi esposo, que también es facilitador de holotrópica y también trabaja con Jim, tenemos una página web en la que la gente ahí puede tener la información, no solo para vivir la experiencia,
sino para formarse o Ujú. para hacer eh, sesiones, como quiera. Esta página es eh, gym.respiración holotrópica, todo pegado, .co. Perfecto, Simplemente se pone así, gim.respiracionholotrópica.co. Y perfecto. ahí entra a nuestra página donde están todos los datos de contacto. Buenísimo, buenísimo. Claudia, te agradezco con toda mi alma este encuentro en la claridad de tu explicación, todo lo que nos has compartido y bueno, este valioso instrumento, ¿no? Que es GIM para este tipo de casos, ¿no? Que aquellos que, bueno, te estén escuchando, que te contacten y como tú dices, ¿no? Que prueben por lo menos una vez para vivir esta experiencia, ¿no? Así que Sí, bueno, te agradezco muchísimo. además una de las cosas que aprendimos a raíz de la pandemia, antes de la pandemia esto era solo presencial. Claro, claro, Pero claro. llegó la pandemia y nos tocó ver qué hacemos con esto, ¿no? 2 años sin que nos podíamos ver con nadie. Y aprendimos a hacerlo virtual. Claro, Perfecto. para mí no hay reemplazo, digamos, a lo presencial, pero hemos aprendido a manejar esto virtual. O sea que si la persona está virtual, se puede hacer. Bien se puede hacer Es sesiones posible virtuales. hacerlo. Esto es Bien, fundamental y gracias por aclararlo también, ¿no? Porque es para aquellos que no están en Colombia, donde tú estás, en Bogotá, bueno, te pueden contactar también de manera virtual. Así que de acuerdo. estupendo. Claudia, bueno, esperemos Gracias, Silvia. encontrarte nuevamente por aquí, encontrarnos y gracias por participar en el podcast. Te mando un súper abrazo. Gracias de corazón. Igual para ti. Adiós. Chao, chao.